Esta noche, en nombre del DIT, Desarrollo en Democracia, desde Washington, D.C., tengo el enorme gusto y satisfacción de presentar a dos grandes del estudio de la democracia, grandes luchadores por las libertades, los derechos humanos y sobre todo por la voz de quienes no han tenido voz. Tenemos con nosotros a Frank LaRue. El doctor LaRue es un viejo luchador de las causas de la comunicación, la información, el derecho de prensa, el artículo 19 y sobre todo en la Capite 16. Y a la académica, a la doctora Amparo Marroquín, de la UCA, quien realmente ha sido uno de los pilares fundamentales y de gran inspiración toda su obra y su trabajo para lo que estamos haciendo acá en el DIT y estamos pretendiendo hacer. La extra. Una muy buena noche, queridos amigos, y Frank, el programa es tuyo. Gracias, Andrés, y gracias, Amparo. Un privilegio y un honor estar contigo esta noche en este programa para que podamos discutir sobre democracia y comunicación democrática. Eso también tiene que ver con identidad democrática, con identidad de los pueblos y comunicación de los pueblos. Bienvenida a este programa del día. No, muchísimas gracias, Frank. Y bueno, muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. Para mí es de verdad un honor poder estar con ustedes conversando. Yo quisiera, para empezar, hay un fenómeno que está pasando en mi país, Guatemala, y eso me sirve de ejemplo, pero la verdad es que es un fenómeno latinoamericano. Tradicionalmente, el mundo político era definido en gran medida por los grandes medios de comunicación. Como yo fui relator de libertad de expresión de Naciones Unidas, hice en uno de mis informes una investigación sobre comunicación y procesos electorales. Y descubrí algo que no era tan extraordinario, sino todo el mundo lo venía descubriendo, y es que pues la prensa juega un papel importantísimo, pero dentro de la prensa es uno de los grandes valores de la comunicación era la radio y las radios comunitarias, etcétera, especialmente para temas de prevención de desastres naturales, prevención climática, campañas de salud, etcétera. Pero que en el tema electoral, el factor decisivo era la televisión. Que el 80% de la información que las personas recibían, que definían su voto, o incluso a veces su pensamiento político, qué tipo de modelo querían, qué tipo de gobierno querían, venía por la televisión. Eso pareciera estar cambiando. Hoy, en las últimas elecciones en mi país, son las redes sociales. Es el TikTok, el Instagram, son los mensajes de 30 segundos, de 1 minuto, ya no es la televisión con noticieros extendidos y prolongados. ¿Cómo ves tú este fenómeno en América Latina? ¿Cómo ves esta transición? ¿Será correcta mi percepción? ¿Las nuevas generaciones están adoptando nuevos medios de comunicación que afectan a la sociedad entera? Bueno, creo que lo ha definido perfectamente. Es decir, en efecto, a mí me parece que estamos en un proceso de cambio del ecosistema mediático, de acomodo de ese ecosistema. Normalmente la comunicación siempre se ha venido moviendo y hay ciertas funciones comunicacionales que, digámoslo, en una especie de batalla de interfaces o de plataformas se ha ido, digamos, tradicionalmente colocando en distintos lugares. Como, digamos, en América Latina hubo un momento de predominio de la radio. En el momento en que usted hace el estudio, hay un predominio de la televisión como tal, y en este momento nosotros estamos viendo cómo la televisión sigue siendo muy importante, digamos, pero ya no es la predominante. Es decir, en este momento un político que está en su campaña electoral y que quiere posicionarse, puede posicionarse, yo me atrevería a decir, casi prescindiendo de la televisión, pero no prescindiendo completamente.
¿verdad? Es decir, los estudios que nosotros estamos viendo es que la televisión sigue siendo importante, pero la decisión del votante se va a ver muy influida a través de las redes sociales. Y creo que nos dimos cuenta de cuán importantes eran las redes sociales. El año, Dios mío, se me ha olvidado en este momento, el año de la elección de Trump. eh, ¿Cuándo es? 2015, ¿no? 2015, el 2015, con la elección de Donald Trump, y es el mismo año que Colombia pierde el plebiscito por los acuerdos de paz, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros nos damos cuenta que las redes sociales tienen una capacidad de tocar la emotividad de los electores que no la tienen el resto de los medios de comunicación. Bueno, tú has puesto el dedo en la llaga porque los medios, estos nuevos de las redes sociales son fundamentalmente emotivos, tocan la emotividad porque no pueden tener mucho contenido en la cantidad tan reducida de tiempo, en la duración tan reducida de tiempo que tienen cada uno de estos. O sea, hemos ganado, si se quiere, en cantidad de comunicadores, porque hoy todo el mundo puede sacar una comunicación, pero hemos perdido en sustancia, en materia de discusión. Porque efectivamente, incluso con la televisión, ese paso que tú decías, y estoy de acuerdo con las etapas, en la prensa escrita teníamos por lo menos a las y los columnistas, y algunos periódicos tenían la columna invitada o la pluma invitada, que permitía un debate de altura, un debate serio, digamos con más desarrollo, más contenido, aunque no fuera un artículo extensísimo, pero con un artículo serio, fundamentado y demostrado. Después se pasa a la televisión, donde ya el tiempo es clave y la imagen juega un papel importante, pero ya con las redes sociales es todo en segundos. Y lo fundamental de las redes es que a la creación no es de periodistas profesionales, sino la creación de estos materiales es de cualquier persona. Unos con habilidad técnica o artística y otros con no tanta habilidad técnica ni artística y con mucha improvisación. En mi país, de nuevo, usándolo de ejemplo, en esta última elección, en las primeras encuestas que se empezaron a dar, salió un candidato que se llama Carlos Pineda, digamos, para mencionarlo, un hombre millonario, tiene su propio dinero. Algunos dicen que de bastante cuestionable origen. El dinero tiene redes de transporte, de buses, de camiones, de trailers, pero además con vínculos con actividades ilícitas. Sin embargo, el hombre dijo: yo voy a financiar mi campaña yo solo. Contrató una serie de equipos de comunicadores que le empezaron a elaborar, como digo, mensajes en TikTok, que además eran mensajes absurdos. Él sale en uno de ellos, él mismo inyectándose en una nalga de el COVID. Dice: hay que aprender a inyectarse. Hacía tonteras de ese tipo. Pero logró una popularidad enorme y en poco tiempo se ubicó en el primer lugar de las encuestas, al extremo de que, claro, el régimen autoritario que tenemos lo eliminó como candidato, porque tampoco, por cualquiera que fuera el origen ideológico político, no se podían permitir que alguien llegara con esas ínfulas y pudiera tratar de dominar el escenario. Entonces yo creo que estamos frente a este fenómeno donde la comunicación es tan rápida y tan ágil que también permite cambios ágiles y rápidos. Me parece que en tu país particularmente es donde se ha utilizado mucho esto ahora en la vida política. No, definitivamente. Quizá mi lectura también tiene como un punto de optimismo, porque creo que esta situación es una situación de transición pasajera que tiene que ver justamente con el acomodo del ecosistema mediático. Es decir, eh, quiero creer, quizá de pronto es un optimismo extremo, pero quiero pensar que la gran mayoría de la población en la región centroamericana, al menos podríamos decir, no ha construido todavía las habilidades y las competencias y los filtros necesarios para entender la manera cómo se producen procesos de manipulación a través de las redes sociales, así como los que nacimos en nuestra generación, aquí de los tres que estamos,
nacimos ya sabiendo cuáles eran los grandes, como las distancias que teníamos que tomar frente a la televisión. Es decir, porque tampoco podemos decir que la televisión realmente era profundamente racional. Eh, Sobre todo si pensamos en la televisión más popular, la que la gran mayoría de las personas miran, ¿no? Entonces, sí, Donde la definitivamente mayoría no del es tiempo así. eran telenovelas, digamos. Claro, entonces, bueno, pero yo lo que sí me doy cuenta, por ejemplo, nosotros acá en la UCA de El Salvador estamos haciendo un estudio sobre polarización política y democracia. eh, Estamos colaborando con un estudio que además es más grande, donde estamos revisando lo que está pasando en Argentina, Brasil, Colombia, México y El Salvador. Y una de las cosas particulares que saltan mucho en el caso salvadoreño es la credibilidad que la gente le está dando a los mensajes del presidente, por la manera como se presentan a través de las redes sociales, por la inmediatez con la cual se comunican y por el tipo de historias emotivas que son casi, o sea, son melodramáticas, casi una telenovela, digamos, que están en este momento, de alguna manera ganando muchísimo, muchísimo rating, muchísimo, Bueno, gente que engancha en esto, ¿no? te cuento, Entonces, ajá, sí, sí, te cuento que está el impacto de tu cuéntame. presidente, que hubo intentos de imitarlo en las elecciones nuestras. Todo el mundo decía, es que aquí Por supuesto, vamos a tomar el plan Bukele, vamos a hacer lo que hace claro. Bukele, vamos a Bueno, resolver Suri como lo Ríos resuelve. vino acá a Suri, así visitar es. a Bukele, por ejemplo, pero digamos que nosotros vamos a tener eso casi en todos los países, por supuesto. Yo vengo ahorita de estar en Guayaquil y es que la gente cuando se da cuenta que yo era salvadoreña me paraban en la calle. Eso es lo que necesitamos, un Bukele mano dura. Ahorita Ecuador tiene elecciones el 20 de agosto y también hay candidatos coqueteándole a Bukele. También hay candidatos coqueteándole a Bukele en Argentina. Ahora, mi impresión, al menos en este momento, es que el modelo Bukele todavía no ha mostrado que puede ser exportable. Porque el candidato que coquetea con Bukele no es Bukele. No tiene la construcción con la que Bukele se ha vendido justamente en redes sociales y que resulta irresistible para muchas personas. Es que hay que reconocer que parte es tecnología, pero parte también es carisma, digamos. O sea, hay, hay algunos políticos que son grandes comunicadores y esa es la clave del populismo. Si el populismo es ni más ni menos que una técnica de comunicación con la sociedad, en el fondo es una forma de persuadir a la gente que lo que ellos quieren y están pensando es lo que este líder político les va a dar y les va a responder. Y eso no es fácil, no se exporta solo con tecnología, o sea, no, uno puede manejar el TikTok, de nuevo el Instagram y cualquiera, y no es, hay que tener también la habilidad de persuadir, de motivar, de hacer vibrar las emociones, como tú bien dices, de la población, y eso no cualquiera lo hace. Ahí, hay un tema que es el que me preocupa a mí, y es la identidad. O sea, que de repente la identidad colectiva no logra todavía sintonizar con algo que realmente identifique lo que realmente necesitan. O sea, siempre hay el fenómeno de ratones votando por gatos. O sea, de que queremos el presidente de mano dura, queremos que venga el Pinochet, queremos que venga el Correa, queremos... El rato que ya están sufriendo lo que es una autocracia, lo que es un totalitarismo, de repente, o sea, salta la opción, ¿no? O sea, ya no es tan bueno. Sí, lo que pasa es que yo en ese caso, Andrés, creo que lo que sucede es que a la población le gusta el orden. Esto nos pasa con los niños, digamos, en las familias. Los niños siempre protestan cuando los padres, la madre o el padre les ponen orden o les ponen disciplina o una rutina. Pero la verdad es que a los niños les gusta. No hay mejor forma de vivir en una familia que, por supuesto, no con una disciplina draconiana, ni rigurosa, ni mucho menos violenta, sino con una disciplina normal, legítima, que esté basada en responsabilidades compartidas, en una rutina establecida. Y eso le da tranquilidad a las niñas y a los niños. Yo lo he visto en familias así.
Y creo que uno podría hacer la analogía con los pueblos. A los pueblos les gusta el orden y no les gusta el desorden. Entonces, claro, el problema es a veces que las fuerzas progresistas, que quisiera considerarme progresista yo mismo, alguien que piense en derechos humanos, que piense en el bien común, que piense en la transformación radical de los modelos económicos, hay que hacerlo en forma democrática y dejando a todo el mundo participar y hablar y a consultar con todo el mundo, pero con cierto nivel de orden. Cuando la población empieza a sentir desorden, le da desconfianza, le da temor y sienten que se ponen vulnerables. Y es ahí donde los pueblos empiezan a pedir mano dura, empiezan a pedir autoritarismo. Claro, porque además es una forma fácil de no tener que tomar decisiones, sino dejarlas al dictador, a que sea alguien que imponga las decisiones y la disciplina. Y yo sí creo que es una reflexión importante para América Latina, porque los espacios democráticos que hemos visto, digamos el caso de Chile, por ejemplo, donde unos meses antes de las elecciones sale la ciudadanía y toma Santiago de Chile, y por eso, creo yo, gana Boric, pero ya una vez Boric en el poder, no es necesariamente el líder que tiene ese nivel de popularidad y de liderazgo como todo mundo esperaba. Donde incluso no le aprueban la constituyente porque se les vuelve un desorden, se les vuelve un caos, el nivel de propuestas, algunas moderadas, otras exageradas, otras. Entonces yo creo que esta es parte de la dinámica de analizar los procesos de comunicación y de reflexión de los pueblos. Ahora, yo en el caso particular de Chile, además de eso que ustedes están señalando, que está señalando Frank, yo añadiría el tema de que en general las izquierdas de América Latina tienen muy poca cintura para construir un diálogo con las culturas populares. O el pensamiento progresista, incluso si lo queremos poner más amplio, es un pensamiento al final ilustrado, bastante académico, profundamente preocupado por el pueblo y sus vulgaridades, y no construye, digamos, en ese sentido, un diálogo o una comunicación justamente más emotiva. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas, porque detrás de cada líder de pensamiento progresista y democrático que no consigue enganchar con la gente, hay un Bukele detrás esperando para poder enganchar con la gente. Lo voy a decir así. Totalmente de acuerdo, Amparo, yo estoy de acuerdísimo contigo. Yo creo que el problema de la izquierda es que siempre se siente que es la intelectualidad, que, bueno, diciéndolo yo que me veo como alguien progresista viniendo de la izquierda, y sin embargo siempre se creen los intelectuales, las intelectuales que van a poder aclararle a los demás. Entonces se pierde la riqueza de una construcción colectiva que parta de la identidad propia de los pueblos. Y tú tienes razón, los pueblos tienen Y sus... quizá ahí tenemos muchísimo que aprender en este momento en particular de lo que está pasando en Guatemala, Frank, porque a mí Así me es. parece que ahí sí hay un movimiento inédito digamos, como una base popular profundamente fuerte de movimiento popular, de movimiento urbano, de movimiento indígena, que además no es de ahorita, no es una cuestión improvisada para las elecciones, ¿verdad? Es decir, eso a mí me parece que es muy interesante y Es, que además se vuelve la esperanza del pensamiento progresista en América Latina. Es riquísimo, yo estoy de acuerdo contigo. Y eso realmente surgió con fuerza. O sea, la identidad indígena ha existido desde que existen los pueblos originarios, digamos, su identidad ha estado ahí. Pero esta lucha, digamos, tan pública, tan ferviente y con tanto orgullo de lo que son y de lo que piensan y todo, surge en gran medida por el proceso de paz. El proceso de paz que terminó, le dio fin al conflicto de 60 años, digamos, de 36 años, perdón, de Guatemala, que yo sí creo que era importantísimo, porque reivindicó a un pueblo que había sido silenciado y discriminado. No porque ya no sea discriminado, sigue siendo discriminado, pero hoy
se puede hablar de eso públicamente, se puede condenar la discriminación. Un debate parecido está sucediendo en Estados Unidos. ¿Qué pasó después de la emancipación de los esclavos que declaró Lincoln? Están revisando su historia y dice, sí, se ganó la lucha, se declaró la emancipación de la esclavitud fue, sin embargo, se cambió la esclavitud por la discriminación racial, por la exclusión social en programas de Estado y en vínculos sociales. Algo que hasta la fecha continúa sucediendo, tal vez en mucho menor escala. Pero el reconocimiento de ese fenómeno es importante. Yo creo que lo que tú dijiste marca una cosa muy importante. ¿Dónde han habido estos pueblos con una identidad tan definida que hoy pueden levantar la cabeza con orgullo? Es donde empieza a haber pues, un diálogo en diferentes condiciones. Es difícil, no es fácil, porque la discriminación que han sufrido deja huellas marcadas muy fuertes, ¿no? Pero el caso de Guatemala también es interesante porque confluyen también la voluntad de los jóvenes, que realmente es un voto sorpresivo, ¿no? Junto con el tema de los... Y ya ves una voluntad colectiva. La voluntad de los jóvenes acompañada, y ahí vuelvo a meter la cuña comunicacional de las redes sociales. Es decir, la manera, por ejemplo, como Anónimos Anónimos GT acompañó hace 5 años las protestas de la sociedad civil de Guatemala, es una cuestión extraordinaria, ¿verdad? Ese movimiento universitario que junta jóvenes de muchos sectores que se comunican a través de las redes sociales, justo antes que las élites políticas centroamericanas dijeran, ojo que estas redes sociales tenemos que tomárnoslas nosotras y normarlos nosotras. Yo creo que es fundamental para lo que está viviendo en este momento Guatemala. Y digamos que ahí Semilla ha conseguido capitalizar muchas de las lecciones que ha tenido. Es decir, por ejemplo, esa juntada de ayer creo que fue... esa maratón de partidas de ajedrez haciéndole jaque mate a la corrupción es justamente un guiño que es al mismo tiempo intelectual pero popular, que se transmite a través de las redes sociales y que permite apuntalar esta esperanza que, como decía yo, me parece a mí que no es solo de Guatemala con el permiso de Frank, sino de todo el pensamiento progresista de América Latina. De todo el continente. El Salvador definitivamente no es la esperanza. El Salvador es la lección, creo yo. No, pero sí creo que es de toda América Latina, yo comparto eso. O sea, y más que todo un tema coherente, ¿no? Porque también, o sea, yo con preocupación veía algunos, por ejemplo, de los comicios pasados, de los seccionales en el Ecuador, ¿no? Un joven ex candidato a la alcaldía de una ciudad en el norte del país, nos estábamos conversando y él me decía que a él no le parecía tan importante el tema de los derechos humanos, ¿no? Y era un joven de izquierda, autoconfesado de izquierda, y realmente cuando uno se topa que ese tipo de líderes políticos están en ciernes, realmente son alertas rojas que algo está funcionando mal. Claro, obviamente, tiene el caso de Guatemala, que es altamente esperanzador y realmente es algo que genera un nuevo viento, una nueva brisa que empieza a generar en el continente, ¿no? Y que yo pienso que ayudaría mucho, en especial a estas nuevas juventudes que llegan, a realmente ver exactamente el origen, ¿no? O sea, si estoy acá es para servir, ¿no? Para defender los derechos, para que los derechos sean más grandes y más que todo un convivir pacífico y en armonía, ¿no? Pero aquí es donde yo pienso que lo que dice Amparo cobra mucho sentido, incluso como un consejo a Semilla. Semilla es la gran esperanza, y esto es cierto, y eso es maravilloso. En parte porque eran el partido pequeño desconocido, pero que ganó por una sola cosa, y es su imagen de honestidad y honorabilidad. O sea, es incorruptible, nunca se corrompieron, nunca hicieron jugadas sucias en el Congreso. El día que un diputado se corrompió, lo expulsaron públicamente.
O sea, se ganaron su puesto a pesar de ser un partido chico y que tenían solo 6 diputados de bancada. Eso me alegra mucho. Fue el reconocimiento a una perseverancia, constancia y honestidad. Pero al mismo tiempo les va a caber el desafío de entrar en sintonía con las diferentes identidades. Lo que tú dices, Amparo, es cierto, Guatemala es un país de una riqueza enorme, pero por ser un país multiétnico, plurilingüe, tiene además con diversidad de factores culturales dependiendo de la región, no solo de la etnicidad. Uno de los grandes desafíos para quienes quieran gobernar y gobernar democráticamente es ir entendiendo esa identidad de los pueblos, cómo se manifiesta y cómo dialogan dentro de esa diversidad. Entonces, cómo se mantiene la unidad nacional dentro de esa diversidad de identidades. Y eso es muy importante, muy, muy importante, que no pueda ser un gobierno de nuevo dirigido por intelectuales bien intencionados, honrados, pero intelectuales urbanos únicamente, sino tenga que ser dirigido por personas que empiecen a tratar de vincular sus raíces con las raíces de los pueblos, con los territorios. Yo creo que ese es un desafío muy grande para Semilla y para cualquiera de los líderes que quiera, para Boric o para Petro o Lula o para cualquiera de los líderes que quiera ejercer en este momento en el continente. Sí, o sea, y luego, digamos, solo para retomar lo que Andrés estaba señalando, ¿verdad? Cómo este tipo de liderazgos también retoma, no sé cómo decirlo, un debate que dejamos de dar porque pensamos que ya lo dábamos por sentado, ¿verdad? Es decir, los derechos humanos, yo incluso podrá ser una década, uno escuchaba discusiones donde el tema de los derechos humanos ya no era pensamiento progresista, sino casi que conservador, ¿no? Y ahora resulta que es la punta de lanza, lo más avanzado, es luchar por unos derechos fundamentales que nosotros pensábamos que hace 50 años ya estaban conseguidos y ahorita ya no lo están. Eso para mí también tiene que ver con que comunicacionalmente el pensamiento más conservador y antiderechos humanos empezó a dar la batalla emocional en las redes sociales. Se metió en la intimidad de la vida cotidiana de las personas y no nos dimos cuenta. Es decir, mientras el presidente Bukele sube 200 videos diarios para fortalecer el discurso que lo empodera a él como el paladín de la lucha antiderechos humanos, no tengo idea quién puede ser el liderazgo que le hace contrapeso, al menos con un video diario. No hay, no se está haciendo. El discurso de los derechos humanos sigue siendo solemne, sigue siendo intelectual y sigue siendo aburrido. Y el discurso del presidente Bukele es cool, es guerrero, es lógica de videojuegos, es todo esto. Una autocrítica. No solo el discurso de derechos humanos se volvió intelectualista, digamos, por llamarlo así, aburrido y distante, sino además la formulación de la propuesta democrática también, o sea, del modelo de país que se está planteando. Entonces, yo sí creo que se dejó de perder el vínculo cabalmente con la cultura cotidiana, con los deseos de la comunidad, con las inquietudes, con el sentimiento. Y yo siento que ese es uno de los grandes peligros. Por eso es que era fácil que otra gente llenara esos espacios. Y uno también subestima al adversario, porque el adversario sí avanzó. Hoy lo estamos viendo en Guatemala, por ejemplo, la forma en que la extrema derecha, pero especialmente más que la derecha, la corrupción, que ahora apoyan a Sandra, la otra candidata, está manipulando el tema religioso. Principalmente de iglesias evangélicas, pero no solo de iglesias evangélicas, también de movimientos católicos de base. Entonces, todo este tema de que Semilla es un atentado a la familia, a la vida, a la integridad de los valores cristianos, es impresionante y lo articulado que están. Entonces, ¿por qué permitimos nosotros, después de que los movimientos sociales eran de una profunda religiosidad popular? Yo me recuerdo, y se lo decía a los amigos, que Gustavo Gutiérrez,
en los momentos de aislamiento de Centroamérica, ahora recientemente en Canadá, él, para mí había un libro muy relevante de él que se llamaba Beber de tu propio pozo, que era cómo había que hacer una introspección y desde dentro volver a sacar las fuerzas. Y no lo hicimos, o sea, no mantuvimos esa dinámica de ir hacia adentro de nuestras fortalezas. Entonces, de hacer una asimilación de los valores tanto de derechos humanos o valores éticos como valores religiosos, pero desde la perspectiva propia de esa identidad y rescatarlos. Entonces, permitimos que poco a poco fueran siendo penetrados corruptamente desde fuera y transformados en mensajes confusos. Pues hoy resulta que hasta Trump es súper religioso, digamos. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué permitimos que eso se diera? ¿Por qué esas falsedades, ¿no? Hay una manta enorme que se está poniendo en muchas iglesias evangélicas en Guatemala, y decía, es que en este momento se está consolidando el plan de Satán. Si uno piensa, ¿cómo podemos como país permitir que haya campañas de desinformación y de intimidación de esta naturaleza, ¿no? Terrible. Y claro, o sea, la incapacidad de los colectivos de base de generar propuestas, ¿no? O sea, así sea tu adversario. O sea, a mí lo que me llama mucho la atención en Guatemala, el otro día estaba hablando con un empresario guatemalteco y me ponía unas cosas que eran más hacia el nivel personal de la vida de Arévalo, más que a la propuesta política. Claro. Y quién sabe si verdaderas o no, digamos, de la vida personal de Arévalo, porque es muy fácil inventarse historias, ¿no? Por En ejemplo, Latinoamérica el nivel del debate ha bajado a nivel de talk show, ¿no? es interesante que Bernardo Arévalo acompañó a una de sus hijas, la fue a entregar en matrimonio. Esto fue mucho antes de que él fuera candidato, y hace muchos años. Pero la joven, no la conozco, no tengo idea, pero la joven se iba a casar con otra mujer. Era un pacto y la familia la acompañó con agrado y con gusto, porque la idea de ellos es que lo que haga feliz a mis hijos me hace feliz a mí, digamos, mientras lleven una vida de honorabilidad y respeto, pues, ¿qué problema es del resto del mundo? Y me parece que es valiosísimo una actitud así, tan transparente y tan abierta, y no el mundo tan retorcido y escondido que nos han querido plantear por estos valores de intimidación y de digamos, de persecución religiosa, ¿no? Sí, Amparo. Sí, no, yo creo, además, a ver, hay dos cosas. La primera es que con todo a mí me parece que Semilla está dando una batalla comunicacional que es importante, que es no menospreciemos, digamos, si dicen esa están ganando, yo he estado tratando de seguir relativamente cerca, pero he visto cómo llaman a Space en Twitter y dicen, vamos a discutir por qué eso no es cierto. Yo creo que eso es importante, decir como yo voy a tratar a esta persona que piensa que Satanás está instalándose en mi sociedad como un adversario y voy a debatir y voy a discutir. No lo voy a descartar inmediatamente como una persona fanática o estúpida o torpe, que creo que es uno de los problemas que más nos está desgastando la democracia. Es decir, esos niveles de polarización que te llevan a no hablar con la otra persona, que además son exacerbados por el efecto algoritmo, en donde en las redes sociales en la medida en que te van, ya lo sabemos, ¿no? Pero en la medida en que te van tomando tu medida, es decir, bueno, que Frank es progre, Andrés también, y Amparo también, los vamos a juntar en las redes sociales porque ellos se llevan bien y te crea esta sensación de que toda la gente piensa como tú piensas. Dejas de exponerte al pensamiento tan distinto que otras personas tienen. Entonces, yo creo que un elemento fundamental digamos, de una agenda democrática en la región latinoamericana es
¿cuáles son esos espacios de despolarización? ¿Cuáles son esos espacios de encuentro con un pensamiento completamente distinto? ¿Cómo fortalecemos esos procesos de debate, ¿no? Y lo otro que me parece clave es que el pensamiento, esta agenda ultraconservadora, se está aprovechando no solamente de la religiosidad, sino en general del tema de los miedos de la gente, ¿no? Es decir, esa lectura y esa radiografía espectacular que alguien como Bukele hace del temor a la inseguridad, de Ecuador incendiado con sus cárceles, de la gente en Perú sintiendo que ya no puede más con la delincuencia, de la gente en Colombia que siempre ha sentido desde el siglo pasado y la época de la violencia que el asunto se nos venía encima. Entonces, claro, ese elemento de radiografiar los miedos es clave. Y entonces, claro, a mí me parece siempre que comunicacionalmente una agenda democrática es una agenda que tendría que intentar desarmar los miedos, ¿no? Por eso en distintos momentos estamos proponiendo la importancia de trabajar democráticamente a partir de la risa, ¿no? Y no solo de la solemnidad, ¿no? Porque si algo te desarma los miedos y el poder es la risa, ¿no? Como dirían los seguidores de Harry Potter, hacer el encantamiento del ridículo es fundamental para poder reírte de eso. Solo le agregaría un comentario, y es que debe haber algo que motive el sentimiento interno de felicidad, de alegría, hasta de ironía y de broma, digamos, que todos tenemos. Y eso es perfectamente importante y válido. Y el diálogo debe ser lo más abierto, con todos, con mucho respeto. Con un solo límite, para mí, es el límite de la honestidad y la transparencia. O sea, no podemos tampoco incurrir en el diálogo, en el debate, con la gente que lo está haciendo de mala fe. Y desgraciadamente yo sí creo, digamos, muchas de estas iglesias que lo estoy viendo, algunos de estos movimientos es por confusión, es por temor, pero muchas de estas iglesias es porque están vinculadas al lavado de dinero, están defendiendo negocios de corrupción. Entonces, con eso no hay que debatir, porque con eso no va a haber un elemento... A ver, pero es que sí. lo que pasa, para mí no hay que debatir con los líderes, hay que debatir con los seguidores, porque los seguidores no lo están siguiendo de mala fe. Ese es para mí el asunto fundamental. Es interesante que en Guatemala la iglesia más grande, la de Cash Luna, la Ciudad de Dios, ¿no? Pero en uno de sus discursos fue tan exagerado en ataques a Semilla que hasta el público se le quedó en silencio. Y él se dio cuenta, dijo, bueno, si no están de acuerdo conmigo, pueden ir a otro templo a rezar, dijo, a orar. Pero la verdad es que eso fue importantísimo, porque este era un hombre con un liderazgo enorme y que hasta su público se quedara en silencio, escandalizado, asustado de las groserías que decía. Me parece que ya era un salto de madurez de la población. Pero bueno, Amparo, este sí es un tema, aquí hemos tratado, imagínate, el tema de comunicación social y política a través de las nuevas tecnologías y lo que eso hace para desplazar y qué se gana, porque yo creo que democratiza la comunicación y que se pierde con que los mensajes sean tan breves porque no hay tanto contenido como antes. Lo otro es la brecha generacional, iba a decir el gap, la brecha generacional que esto significa, porque es una nueva generación usando nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo esto va a implicar una nueva formulación de la política? Pero al mismo tiempo tú introducías muy correctamente el tema de comunicación e identidad. Cómo la comunicación debe ser a partir de la identidad de los pueblos y de las comunidades específicas, y entonces de sus valores, de sus deseos, de su imaginario, incluso de su utopía. Y por último estábamos hablando de cómo entablar un debate fuerte para recuperar el espacio democrático, sincero y honesto, en un debate verdaderamente democrático que no permita que cosas serias se vuelvan intelectualizaciones distantes, sino pasen a ser discusiones de valores fundamentales, como derechos humanos, temas religiosos, temas de política, temas de modelo económico. Que mucha gente quiere rehuir a eso, como que si ya el mundo hubiera decidido qué es lo correcto en la economía, y todavía eso está en construcción.
Entonces a mí me parece que es muy importante este tema de la comunicación y que es un tema que deberíamos de continuar abordando, desmenuzándolo uno a uno en futuros programas semanales del DID, felicitando a Andrés y al DID por la elaboración de estos programas y el permitir este espacio con esta audiencia tan maravillosa que nos sigue. Muchísimas gracias, Amparo, gracias, Andrés, y ha sido un gusto estar con ustedes y nos seguiremos conversando la semana. No, muchísimas gracias, un gusto verlos, poder conversar y pues seguimos en esas discusiones. Abrazos. Muchísimas gracias, un honor para mí y para la institución el contar con gente como de sus quilates y de su aporte para realmente tratar de cambiar este mundo y hacer de este mundo un paraíso realmente democrático y en desarrollo. Les mando un abrazo y muchas gracias.